Hace 3 meses conversamos sobre comenzar todo esto y hoy estamos retomando probablemente, la memoria me está fallando un poco, la sexta conversación de arte, filosofía y de muchas otras cosas que nos están enriqueciendo un montón junto con Rodrigo Luque, que por cierto está además estrenando un nuevo lugar. Rodrigo, gracias y Manuel. estoy acá a toda disposición de aprender como siempre. Ya, excelente. Pues bueno, sí, efectivamente, esta debe ser la quinta o sexta reunión que estamos teniendo, donde estamos conversando un poco de lo que se podría resumir de algún modo, así de manera bien generalizada, como historia de las ideas, ¿no? Que es toda una rama de la historia, del pensamiento, de la filosofía, y estamos tratando de desentrañar un poco la historia de las ideas que han tenido alguna relevancia, algún peso, alguna profundidad a lo largo de la historia, de manera muy general, obviamente, que es lo que nos podemos permitir también en la cantidad de tiempo y espacio que tenemos, pero tratar de vislumbrar a brocha gorda, digamos, diferentes ideas potentes y valiosas a lo largo de la historia, básicamente, ¿no? Y mucho de esto también, por supuesto, es hablar de religión, que va a ser un poco el eje central de hoy. Y la razón por la que hemos conversado que esto valdría la pena como exploración es justamente porque hay un poco la fe o la idea de que esto acompaña también de algún modo a esta búsqueda tan sui generis, digamos, que estás haciendo tú, ¿no? De la cual también hemos conversado al inicio, más allá de estas clases, más allá de la historia de las ideas, más allá de la historia de la religión, de la filosofía, hemos conversado también un poco de tu propia búsqueda individual, ¿no? en su principio, de por qué la estabas haciendo, de cuáles eran los objetivos, y también ¿no? había muchas dudas en ese sentido, como han habido dudas en toda la historia de las ideas también, ¿no? Y diferentes cosas inesperadas y dificultades y tal. Entonces, bueno, también si queda un rato hoy día, después de lo que vamos a conversar, se puede tocar también un poco los temas ya de tu búsqueda personal para ver también, de repente si hay algunas coincidencias afortunadas, interesantes, que puedan haber entre lo que vamos a conversar hoy día, como parte de esta búsqueda que estamos haciendo, y la búsqueda específica esta que estás haciendo por la cual se está filmando esto, digamos, ¿no? Y bien, hemos hablado ya de varias cosas, porque como dices es como la quinta o sexta reunión. Nos hemos ido hasta los orígenes un poco de las filosofías orientales y occidentales. Hemos estudiado un poco los orígenes del hinduismo, de las religiones védicas, del cristianismo, del judaísmo. Hemos hablado del budismo también, de la filosofía griega como origen de esta nueva forma de filosofar en Occidente. Y hemos pasado finalmente por Cristo, ¿no? Como una figura importante en la historia del mundo. Y en ese camino también de hablar de todas estas ideas hemos hablado un poco también de cómo nace la literatura, ¿no? Ahorita me comentabas un poco lo sorprendente que es, y efectivamente creo que lo es para todos, el hecho de que las piezas principales literarias que conocemos, que tengan más de, no sé, 2000 años, eran todas eran todas aprendidas de memoria antes de ser puestas en papel, digamos, ¿no? Porque nacen en tiempos donde la escritura todavía no existía. Entonces hemos hablado un poco de esos orígenes bastante místicos, ¿no? De cómo el ser humano empieza a buscar con tal ahínco, con tal fervor, que comienza a producir todas estas obras, que son búsquedas en buena medida, y comienza a producirlas y a acordárselas, y a designar miembros de la sociedad o grupos sociales específicos que se dedican casi exclusivamente a recordar estas cosas, ¿no? Que en muchos casos son poetas, o en otros casos son clérigos, o en otros casos son diferentes miembros de la sociedad cuyo labor es recordar esta inmensa cantidad de ideas, de historias, de textos. Bueno, de textos más adelante, ¿no? Pero de ideas y de historias, de leyes también, de rituales, etc. Y ahora
pues me ha parecido que lo más interesante que podíamos hacer después de hablar de Cristo era movernos 700 años adelante, a pesar de que por supuesto pasan muchas cosas, ¿no?, en 700 años, y se podrían hacer clases muy largas de años o siglos específicos, dada la cantidad de tiempo que tenemos disponible y la generalidad con la que estamos trabajando. He decidido dar un paso 700 años adelante y hablar un poco del Islam. Por una razón cronológica, en un principio, para luego más adelante de repente llegar a hablar de filosofía moderna eventualmente y finalmente poder llegar al posmodernismo y hablar de, digamos, la actualidad. Entonces, pasar por el siglo VII, ¿no?, por razones cronológicas, y porque además el mundo islámico y árabe tiene una importancia fundamental no solo para esa región del mundo, sino para la historia de las ideas occidentales. Esto es algo que no se sabe mucho también en Occidente. O sea, se sabe, pero digamos que no es un tema ampliamente discutido. La influencia y la importancia que tiene el mundo islámico y árabe para nuestra cultura occidental hoy en día, por razones que voy a explicar después. Pero entonces vamos a hablar de eso, por razones cronológicas, pero también en términos de influencia para todo lo que somos nosotros hoy en día. Y también, además, porque hay un valor profundo y una belleza y un arte y un brillo, un tesoro por desentrañar en lo que es el origen del Islam, las bases históricas, religiosas, los conflictos también en los que está involucrado y los diferentes conocimientos y misticismos, digamos, que puede otorgar esta base religiosa, que tal vez hoy en día a veces se pueden ver en un segundo plano en relación a temas políticos, a cuestiones de disidencias, cuestiones de grupos subversivos o cuestiones de guerra, cuestiones políticas, que a veces toman un poco el primer plano, ¿no?, por razones prácticas. Pero entonces vale bastante la pena hablar del valor místico, literario, artístico y divino de estas enseñanzas que nacen con Mahoma en el siglo VII después de Cristo. Lo que estamos escuchando ahorita, que me parece que puede servir un poco como para ponernos en el modo, se llama Electric Sufi, que es una combinación bastante moderna, obviamente, de sonidos antiguos. Y el compositor de esta música es de Túnez, y su abuelo era un almuédano. Un almuédano son estos hombres que, como habrás visto en la película, ahí te quiero preguntar también un poco, para comenzar, un poco tus impresiones de la película, el mensaje. Los almuédanos son estos hombres que se paraban en las torres de las mezquitas, que son como las iglesias islámicas, se paraban en las torres que se llaman los minarets y llamaban al rezo, ¿no? Entonces, cuando era la hora de rezar, esos hombres se paraban y recitaban ahí estos suras del Corán para llamar a los fieles a que vayan a rezar. Y tienen una voz hermosa, normalmente entrenan toda su vida también para ser los que llaman al rezo, digamos. Y tienen que tener una entonación muy específica y digamos, respetar toda una tradición que tiene pues centenares de años. Y el abuelo de este compositor, que se llama Dhafer Youssef, era almuédano, justamente, y él se cría también en toda esa tradición un poco de musical religiosa, digamos, ¿no? O sea, una música al servicio plenamente de Dios. Y él también estaba en la escuela coránica, porque en muchas escuelas en el mundo árabe e islámico, una de las clases que tomas, así como acá tomas matemática o como tomas una clase de religión y vas a misa, una de las clases allá es empezar a aprenderse el Corán de memoria. Entonces hay mucha gente en el mundo islámico que se sabe este gran libro de cabo a rabo, digamos, ¿no? Que son jeques, lo que se llama jeques o sabios,
o simplemente doctos y personas muy respetadas adentro de la fe islámica que se aprenden este texto de memoria. Hay una de las traducciones que yo he leído del Corán, donde al inicio te dan una especie de advertencia de lo que es una traducción. Te dicen, esto no puede ser una traducción del Corán, porque el Corán solo puede existir en árabe. Entonces esto es más bien como una especie de interpretación en otro idioma del libro. Entonces, estas escuelas coránicas, donde desde niños te empiezas a aprender los versos del Corán, se debe reconocer también el nivel de, no solo de aprenderse las leyes y, digamos, poder explicar lo que es esta religión, sino también el nivel de belleza estética y perfección poética que tiene este libro sagrado, ¿no? Que es la palabra de Dios, según el Islam. Entonces, poder recitar este libro tiene por un lado el propósito práctico, digamos, ¿no? De poder ser un sabio en estos conocimientos y transmitirlos a otros, pero además tiene un impacto estético tremendo, ¿no? Que se expresa un poco, en una mínima parte, en estos pequeñas secciones del Corán que se recitan por los almuédanos para llamar al rezo. Y ahí se vislumbra también un poco la belleza que pueden tener unas cuantas palabras de este libro a nivel sonoro, a nivel musical, a nivel poético, ¿no? Entonces es conectar por Dios no solamente a través de las ideas, sino también a través de lo estético, en el sentido más elevado de la palabra estético, ¿no? Lo sensorial, los sonidos, las vibraciones. Y este músico, cuando era joven, se fue a Europa y empezó a estudiar jazz, ya música moderna, occidental, y ha combinado, a mi parecer, de manera maravillosa ambas tradiciones, digamos, ¿no? Y tiene algunas canciones donde son más de jazz, digamos, pero introduce estos sonidos y estos aullidos casi típicos de una almohada, ¿no? Digamos. Entonces lo pongo ahí porque, como para tenerlo ahí de background, ¿no? Entonces, bueno, el Corán. Vamos a referirnos un poquito a la película que hemos visto para conversar de estos temas como una especie de base, que es la película El Mensaje, que es una película de los años 70 sobre la vida de Mahoma. Mahoma es el profeta principal del Islam, es el mensajero de Dios, y que vive en el siglo VII después de Cristo, y que hasta los 30 y pico años más o menos se dedicó a diferentes cosas, pero fue pastor por un tiempo y luego fue un comerciante respetado en la ciudad de la Meca, que ahora está en la actual Arabia Saudita. Y la Meca era un lugar muy importante de comercio en el Golfo Árabe, digamos, ¿no? O sea, todas las personas que querían pasar a ciudades importantes como Damasco o imperios importantes como Yemen y otros lugares de la zona tenían que pasar muchas veces por la Meca, que está más o menos ahí en el medio de Arabia Saudita, para llegar a todos estos sitios. Entonces era un punto de comercio muy importante, pero no solamente de bienes materiales, sino que era un punto muy importante en el sentido de adoración divina, porque todas estas tribus diferentes, que habían pues innumerables en esos tiempos, por esas regiones, todas esas tribus tenían muchísimos dioses y vivían en una especie de armonía o sinergia entre todas estas tribus y todos estos dioses. Y la Kaaba, que es se ve como un cuadrado negro de piedra ahí en la Meca, era como huésped, digamos, de todos estos dioses. Entonces estaban todos estos ídolos ahí de madera, de oro, de piedra, de esqueletos, etcétera, como has podido ver un poco en la película también. Y entonces la Meca era el lugar donde uno podía ir a rendirle tributo a todos estos dioses desde diferentes tribus. Era un lugar, digamos, que no tenía un conflicto político, bélico, sino que más bien era un lugar de armonía en buena medida para todas estas tribus, ¿no? Sin embargo, había muchas cosas en el funcionamiento de todas estas tribus que sí eran bastante o sea, que sí tenían bastante conflicto, que sí tenían bastantes modos de actuar, digamos, que
que no son acorde, digamos, con lo que luego vendría a enseñar Mahoma, ¿no? Se hacían muchas cosas que se podría decir en base a nuestra moral actual, digamos, que no suenan muy bien, digamos, ¿no? El trato de las diferentes minorías de la población, el maltrato a los esclavos, el maltrato a las mujeres. Se menciona también en la película que a veces se enterraban a las hijas mujeres porque tenían preferencia de hijos hombres. En fin, sucedían una serie de cosas en estas tribus, si bien tenían alguna especie de armonía entre ellos en términos de lo sagrado en la Meca, sucedían algunas cosas que alertaban, digamos, de algún modo u otro que tenía que suceder alguna especie de revolución social, religiosa, política de algún tipo, ¿no? Creo que cuando existe una sociedad que llega a un cierto equilibrio de algún tipo, ese mismo equilibrio luego se ve obligado a quebrarse de algún modo cuando las bases de ese equilibrio están de algún modo u otro corrompidas, digamos, ¿no? Llega algo o alguien que activa, ¿no? como una llama que activa un incendio en ese status quo y que lo remodela. Incluso hoy mismo en religiones como el Islam o el cristianismo, muy pronto después de que se empiezan a esparcir a lo largo del mundo, inmediatamente las cosas se empiezan a corromper también, ¿no? Inmediatamente se empiezan a necesitar nuevos reformadores de las religiones para que puedan digamos, recuperar el espíritu original de esas doctrinas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es, valga la redundancia, San Francisco de Asís, ¿no? Que reta a toda la élite cristiana que vivía en la opulencia, a todos los sacerdotes y los clérigos que vivían, digamos, con muchísimo oro, con muchísimas joyas, con muchísimos lujos y ya totalmente desconectados de las ideas originales que había dado Cristo, digamos. Entonces llega San Francisco de Asís y remodela, renueva un poco esa doctrina ya corrompida. Entonces este momento de la historia en ese lugar de tantas tribus y tantas ideas divergentes era un momento que de algún modo u otro llamaba ya también a renovación, ¿no? Se puede ver de dos modos distintos esto que pasa en ese tiempo. Se puede ver por un lado como un funcionamiento histórico, social, natural, por decirlo así. Las sociedades y las comunidades llegan a un cierto punto donde hace falta algún cambio o donde hay la oportunidad para que alguien genere un cambio, o se puede ver también simplemente desde una perspectiva divina, ¿no? Teológica, donde Dios decide que cuando algunas cosas están demasiado torcidas, tiene pues que interceder Él a través de algún mensajero, ¿no? Como Noé o Moisés o Jesús o Mahoma. Entonces se puede ver de ambos modos, ¿no? Ninguno es correcto o incorrecto, uno es un poco más místico, el otro es un poco más pragmático. El punto es que era una época tal en esa zona del mundo, en Arabia, y a los 40 años aproximadamente, Mahoma, que subía a menudo a la montaña a hacer retiros espirituales, es contactado por el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le transmite a Mahoma la palabra de Dios y le empieza a dar estos suras, estos capítulos del Corán, para que él los transmita a sus discípulos. Y un elemento notable de la historia de Mahoma es que era analfabeto, que él había crecido en una situación bastante humilde y luego había ido por su, digamos, naturaleza honorable y digna, había ido subiendo de prestigio y de poder, era un comerciante reconocido, digamos, en su momento, ya en la adultez. Pero, claro, no tenía, digamos, una educación muy culta que digamos. Entonces era analfabeto, de hecho. Y lo primero que le dice el ángel Gabriel cuando se le presenta en la montaña le dice, lee Mahoma. Y Mahoma le dice, pero yo no sé leer. Y le dice, en el nombre de tu Dios, lee.
Entonces, como una especie de... La palabra que se usa en árabe, que le dice el ángel Gabriel a Mahoma, significa como una mezcla entre leer o recitar también, ¿no? Y de eso baja Mahoma de la montaña con todas estas palabras del arcángel Gabriel, eh, y se las dona, digamos, a sus primeros seguidores, ¿no? Al inicio a sus amigos o familiares y luego ya a sus discípulos. Pero es notable porque quien pueda reconocer la calidad artística, poética y verbal, lexicográfica de este texto, reconoce que es algo que no se puede hacer, digamos, por un analfabeto, ¿no? Digamos, por una persona que no tiene una educación literaria, filosófica, teológica. Y sin embargo, este hombre, que era más que todo al inicio pastor y luego comerciante y que no sabía escribir ni leer, sube a la montaña y de pronto regresa de la montaña en estas primeras revelaciones que tiene, cargado de poesía, perfectamente recitada, perfectamente rítmica, digamos, y toda cargada de mensajes, de leyes, de significado y de belleza también. Entonces es una cosa notable al punto de ser, como se dice en la película también, un milagro, ¿no? O sea, se puede categorizar, digamos, como un milagro. De hecho, hay una parte muy bonita en la película esta que es el mensaje, donde esta mujer que se llama Hind, que es la esposa de Abu Sufyan, que es uno de los jefes principales de la Meca, que están en contra de Mahoma, dice eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre que no era más que un pastor suba a la montaña y de pronto regrese así cargado de poesía? Es decir, no es simplemente alguien que baja con palabras bonitas, ¿no? Sino baja con un poema épico, básicamente, que tiene todos los rigores estéticos y lingüísticos que puede tener la gran poesía, digamos, el gran texto, la gran escritura. Entonces ese es el milagro de Mahoma, digamos, ¿no? Es el milagro del Corán, de la palabra de Dios, de poder transmitirla, sin ser él quien la crea, ¿no? Sin poder ni siquiera haber sido él. O sea, la magnificencia, digamos, del texto le sobrepasa a él como ser humano al 100%, no podría haberlo escrito él. Entonces, bueno, obviamente si es que uno puede leer ese texto en árabe, es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Ya luego de que él tiene estas primeras revelaciones en la cueva, ya empieza a tener distintas revelaciones en diferentes sitios. Hay algunos testigos también que lo ven, digamos, en esos momentos de revelación. Lo describen un poco como una especie de trance, ¿no? O sea, él está en algún lugar y de pronto empieza a sudar incluso aunque hiciese mucho frío, empieza a sudar muchísimo, se pone en suma tensión y empiezan a salir palabras de su boca, ¿no? En un estado de trance y de conexión total con algo más. Que es técnicamente el arcángel Gabriel, pero son las palabras mismas y simplemente lo divino también, ¿no? Se le empieza a transmitir. Y luego sale de ese trance y empieza a recitar las palabras de Dios, y los que están ahí o se las aprenden o lo escriben. Entonces ese es como van naciendo los diferentes capítulos a lo largo de muchos años de este libro, hasta los últimos días antes de su muerte, ¿no? Donde recibe su última revelación, la recita y finalmente unos días después fallece. No sé si la última revelación es el último día, pero en todo caso es como que uno de esos últimos días de su vida, ¿no? Y sale este texto, ¿no? Que empieza a guiar a estos primeros musulmanes a lo largo de, inicialmente, toda una serie de periplos políticos y bélicos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede cuando nace esta religión, por decirlo así, cuando él se le declara como el profeta de Dios? Es que se pone en juego lo que la Meca tenía políticamente en ese momento, que era, digamos, por decirlo así, el comercio divino, el comercio de los dioses. La gente venía aquí con sus ídolos, los dejaba, los recogía, los adoraban ahí, los ponían en la Meca, perdón, en la Kaaba, que es el cubo sagrado. Y uno de los preceptos principales del Islam es que solo hay un Dios,
de que no pueden haber varios, y que además Dios no puede ser ni de piedra, ni de oro, ni de esqueleto, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser intangible, invisible, irrepresentable, abstracto. Entonces se carga a toda la idolatría, que era la parte fundamental del comercio de la Meca y de la lubricación social que había en esa zona, digamos. Y entonces pone en riesgo pues, toda la economía, además del espacio. Realmente es algo sumamente peligroso para ese pueblo como tal. Entonces también, si bien, claro, las personas que vemos en la película de la Meca se presentan un poco como los adversarios de nuestros protagonistas, es bastante comprensible en todo caso, ¿no? O sea, es como que venga alguien aquí y realmente presente una serie de ideas que van a hacer que el dólar suba a 85 soles y que ya no puedas ir a comprar arroz y que las personas que iban a invertir acá ya no inviertan y que, en fin, etc. No que tenga nada de comunista, digamos, lo que estaba haciendo Mahoma, pero digamos que, o sea, las ideas que estaba postulando ponían en juego todos los pilares económicos y sociales de esa comunidad, ¿no? Entonces obviamente se le empiezan a ir en contra, ¿no? Al inicio le ofrecen todo tipo de favores, pero él los rechaza, ¿no? Porque le ofrecen todo tipo de favores, digamos, para que desista. Y hoy en día, en realidad es muy interesante porque, claro, decimos, esto de decir que Dios es solo uno y que solo hay un Dios y que todos estos ídolos deben ser botados o destruidos o al menos sacados de la cava del lugar sagrado, pone en riesgo esta prosperidad económica de ese pueblo como comerciantes de lo divino. Es curioso porque mientras que efectivamente es así, si hoy en día, 2022, tú vas a la Meca, en Arabia Saudita, hay algunos documentales muy interesantes que hablan de esto en internet, está la Kaaba, como estaba en ese momento, digamos, ya ahora adentro de una mezquita moderna, muy grande, muy lujosa, y en fin. Y todo esto está rodeado hoy en día de centros comerciales, de Starbucks, de McDonald's, de tiendas de joyería, de hoteles carísimos, que algunos, los más caros, pues tienes la vista directa de la Kaaba y en fin. ¿Por qué? Porque el Islam es la segunda religión más grande del mundo después del cristianismo. Tiene, si no me equivoco, son 1.6 billones de seguidores. Y uno de los 4 principios fundamentales del Islam es el Hajj, que es el peregrinaje a la Meca, ¿no? Entonces, en algún momento de tu vida, si eres musulmán y si estás sano y puedes, debes ir a la Meca. Entonces, lo que significa esto para la segunda religión más grande del mundo es que ahora, hoy en día, pues van millones de personas todo el tiempo, todos los días están entrando millones de personas a la Meca. Y bajo el sistema en el que vivimos económico hoy en día, lo que eso significa es muchísimo, muchísimo dinero, muchísimos deseos de inversión. Entonces, ahora de algún modo u otro hay un comercio de lo divino en esa misma región donde el profeta puso en juego toda la estabilidad económica de ese lugar. Es ese mismo Dios, ese Dios, único Dios como idea que puso en juego toda la estabilidad social, económica, el que se usa, se instrumentaliza hoy en día también para el beneficio económico de las personas de esa zona y de los que vienen a invertir de afuera ahí, ¿no? Entonces eso es curioso, ¿no? Se podría uno preguntar si se tiene que reformar eso también de algún modo, ¿no? Porque como se dice en la película también, pero como además es obvio, no se puede vender a Dios. Entonces, claro, no se vende directamente ahí, digamos, pero de algún modo u otro hay personas ahí que hacen su fortuna en relación a las necesidades de las personas que van ahí a ver a Dios. Y también se podría uno preguntar qué tanto sentido tiene este peregrinaje si es que lo habitas de una manera tan lujosa, ¿no? Si es que lo emprendes de una manera tan cómoda, tan agradable, que termina siendo pues, una especie de turismo de alta clase, digamos, ¿no? De alta Claro. gama. ¿Qué tanta conexión tiene eso con
con el peregrinaje original que se hace en una circunstancia de riesgo, casi de guerra, de conversión, de amor a la tierra propia. Hay una escena hermosa en la película, por ejemplo, donde cuando regresan al final de la película a la Meca, después de que los de la Meca rompen la tregua y todo esto, cuando los musulmanes que ya son legión regresan a su tierra, hay un hombre, un extra ahí de toda esta comunidad inmensa, que se tira a la tierra de la Meca cuando llega y agarra la arena y se la pasa por la cara, así, la besa, la arena. Entonces, o sea, es eso para lo cual querían volver a casa, digamos, para lo sagrado que está intrínseco en ese origen, en lo que ha sido bendecido por Dios, en lo que tiene una historia religiosa, ¿no? No se hacía ese peregrinaje para gozar de ningún modo u otro, ¿no? Sino para reconectar con lo más fundamental de la existencia. Entonces, bueno, queda esa pregunta abierta ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto hoy en día ya eso se ha corrompido? Entonces, bueno, regresan también por esa zona de la película, para seguir con esa referencia y poder guiarnos un poco. Sucede una de las cosas más interesantes, a mi punto de vista, más potentes de esa historia, que es cuando Mahoma entra a la Kaaba, donde estaban todos estos ídolos. Se dice que habían entre 200 y 300 ídolos diferentes, pequeños, grandes, de piedra, de oro, de todo, en esta Kaaba. Y entra, se le ve su bastón solamente, porque como vamos a conversar también, y como habrás notado seguramente, no se le ve a él en toda la película, ni a sus dos discípulos principales tampoco, por razones que son muy interesantes. Y entra, se le ve el bastón cuando él entra a la Kaaba y se ve como agarra a un dios y lo bota, y luego ya sus seguidores empiezan a tirar a todos los dioses afuera de la Kaaba y los empiezan a destruir. La destrucción de los ídolos. O el ocaso de los ídolos, como se llama el libro de Nietzsche, que no habla de Mahoma, pero que podría. Entonces, ¿por qué sucede esto, no? Porque parece que no hay como elemento más importante en estas religiones abrámicas que la singularidad de Dios, que evitar la confusión de lo divino con lo material, con alguna pieza de piedra, de oro, de madera. Parece que es como que de las cosas más importantes que pueden lograr estas religiones es que aprendas a no identificar a Dios con ninguna de las cosas palpables que tienes alrededor y que no lo trates de embutir en ídolos específicos, en ideas. Entonces eso está, por ejemplo, en el judaísmo muy presente, ¿no? Hay partes del Antiguo Testamento que son aterradoras, realmente casi como así obras épicas actuales de guerra y de tiranía. Partes del Antiguo Testamento, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero que son sumamente violentas, donde Dios básicamente le dice a su pueblo que cuando entren a un nuevo pueblo a conquistar, o en todo caso en defensa propia porque han sido atacados, pero cuando entren a este nuevo pueblo a tomar dominio de él, que no dejen a nadie vivo. Es muy peligroso dejar a nadie vivo. Pero que, o sea, que no deben dejar ni mujeres ni niños vivos. Porque lo que pasa cuando dejas a individuos de ese pueblo vivo es que existe el riesgo de que empiecen a infiltrarse sus dioses, sus ídolos, la idolatría, el riesgo de la idolatría. Entonces dejas a alguien vivo y luego dices, oye, pero yo tengo este dios de piedra y no hace nada, y pasan algunos años y empiezas a adorar un poco a este dios de piedra. El famoso becerro de oro, cuando Moisés baja de la montaña y los encuentra adorando a este becerro de oro. O sea, parece que hay un impulso en el ser humano, casi omnipotente este impulso, o sea, que nos sobrepasa en todo caso, de adorar al ídolo, ¿no? De rezar al objeto, en el caso romántico, de adorar a la pareja. O sea, vamos reemplazando nuestros ídolos. Cuando no es una estatua de piedra, es un hombre o una mujer. Pero hay este impulso en el ser humano como es tan inalcanzable la idea de Dios, tan incomprensible, tan compleja para todos nosotros,
la embutimos como quien fuera o la resumimos en algo que podamos agarrar, tocar, besar. Y una de las cosas más interesantes del Islam es que es mucho más purista en combatir este impulso idólatra que nuestra actual cristiandad, ¿no? Que el cristianismo actual. Por ejemplo, y ahí vamos a llegar a por qué no se le representa a Mahoma físicamente en la película que hemos visto, y no se le podría representar, sería un insulto. Pero por ejemplo, tú vas hoy en día a una iglesia aquí, o en Europa, o en Estados Unidos, a una iglesia cristiana, y lo primero que ves es, así, en la iglesia más básica y minimalista, un crucifijo con tu profeta principal, digamos, o con el Hijo de Dios, como lo quieras concebir, crucificado ahí, ¿no? Se le ve el rostro, las facciones, el cuerpo, lo tenemos totalmente representado a nivel material, físico, es visible. Tenemos una imagen física de quien dijo ser Dios. Y en la mayoría de iglesias no es solo eso, sino que tienes un arsenal de ángeles atrás, tienes a todos los apóstoles, tienes a la Madre de Cristo, tienes al Padre, todo está visualizado, todo está traído a la materia, todo está de algún modo u otro más cercano a los ídolos, ¿no? No se podría decir idolatría, porque ya el cristianismo también tiene su propio gnosis, digamos, su propia filosofía, su propia manera de ver las cosas, la cual no se está desvalorando, digamos, en decir eso, simplemente se está marcando la diferencia, ¿no? Pero es mucho más visual, mucho más física, permite mucho más este acercamiento físico a lo divino, esta materialización de lo divino. El Islam es mucho más purista en ese sentido. Entonces, si tú vas a una mezquita, que es como te digo, como la iglesia de los musulmanes, no hay figuras, no está la cara de alguien, no está el cuerpo del discípulo tal, o una pintura de la madre de este santo, no hay nada de eso, no puede haberlo. Entonces es una sensación muy distinta entrar a una iglesia barroca o gótica, por ejemplo, en Europa y ver cientos de rostros y de cuerpos y de caras, y de pronto entrar a una mezquita y ver simplemente flores, diseños geométricos, caligrafía. Los árabes, los musulmanes, tienen un arte impresionante que no existe en Occidente en buena medida, que es el arte de la caligrafía. O sea, existe la caligrafía en Occidente, pero no es relevante. O sea, si yo te digo que hago caligrafía, en mi casa dices, bueno, que me interesan hacer letras bonitas y es como un hobby, digamos. Pero la caligrafía en el mundo musulmán, como se ve incluso casualmente en esta portada, pero en todos lados, aquí mismo lo ves, cada figura, la caligrafía, la letra, la palabra, es parte del arte. Y la razón es que hay como una determinación mucho más purista, como te comentaba, de batallar con este impulso idólatra que tiene el ser humano. Ahora, de la misma manera, así como Moisés se molesta cuando regresa a su pueblo y los ve celebrando adorando a este becerro de oro, de la misma manera también hoy en el Islam este purismo por no idolatrar se ve siempre traicionado de algún modo u otro por el impulso que parece ser tan fuerte en el ser humano, ¿no? de idolatrar. Entonces, por ejemplo, tú en teoría ni siquiera puedes rezarle a Mahoma, a pesar de que es el personaje principal del Islam, el personaje humano principal del Islam. Es el profeta, el mensajero de Dios, el comunicador de la palabra de Dios, pero ni siquiera a él puedes rezarle. No puedes postrarte y rezar a Mahoma, como nosotros le podemos rezar a Cristo o a la Sarita, ¿sabes? No puedes, porque eso ya es empezar a acercarse a la idolatría. Entonces, hasta ese punto está como cuidado todo eso. Y sin embargo,
tú vas a Irán o vas a los Emiratos Árabes o vas a Arabia Saudita o vas a Egipto y vas al templo donde está la tumba de un santo no muy importante y ves a 300 personas esperando ahí para poder acercarse y besar la tumba y empezar, no sé si diría rezar tal vez, pero en todo caso poner toda su energía vital y emocional para pedirle algo a esa figura. De repente ellos no lo llaman rezar, no lo sé, pero en todo caso vas a la tumba del santo X en Tunisia o en Egipto y ves ese impulso que tiene el ser humano, a pesar de que los fundamentos básicos de la religión te dicen que solamente y exclusivamente puedes rezarle a Dios y postrarte ante Dios y alabar a Dios y a nadie y a nada más, surge este impulso. Y van a la tumba de este santo cualquiera y besan la tumba y tocan las reliquias. Entonces, bueno, nada, por más de que sea mucho más purista el Islam en ese sentido, en la práctica, al final, siempre hay una preponderancia de lo que se podría llamar en algún sentido idolatría, ¿no? Tanto en esta religión como en cualquier otra. De hecho, posiblemente se vea menos eso en el cristianismo porque está un poco más permitido, ¿no? Entonces no hay este fervor de ir a tocar las reliquias. O sea, existe, obviamente, ¿no? Está el Camino de Santiago, por ejemplo, que es todo este peregrinaje que se hace hasta Santiago de Compostela para poder ver las reliquias de los huesos de Santiago. Pero es menos potente, creo yo, esta adoración de reliquias, de cuerpos, de ataúdes, que lo que se puede ver en el mundo islámico hoy en día, ¿no? Pero hablando de la esencia, hablando de los fundamentos, de los cimientos de esta religión, todo eso es algo que se batalla mucho, que es un gran riesgo. Las explicaciones teológicas, digamos, de esto, un poco tarde, son muy complejas como para entrar en ello ahorita. Podríamos hacer bastantes hipótesis místicas de por qué es tan importante no conectar bajo ninguna circunstancia a lo divino con objetos, con personas, con tumbas, etc. Pero creo que para plantear una pequeña posibilidad, así más coloquial, familiar entre nosotros, una guía, un poco una pista de por qué puede ser tan peligroso hacer esto, la puede entender cualquier persona que se haya enamorado. Cualquier persona que en algún momento de su vida haya dicho, esta persona es mi media naranja, la que yo necesito, el que yo necesito. Esta persona tiene mi devoción, no puedo perderla, ¿no? Esa devoción la hemos sentido todos hasta cierto punto, algunos de manera absolutamente insana, ¿no? y algunos casos pues lleva a acciones terribles, digamos, ¿no? Incluido el asesinato o el suicidio, o ambos, en el peor de los casos. Pero todos la hemos sentido, digamos, en algún grado menor, ¿no? Donde esta persona. Y creo que ahí podemos empezar a intuir un poquito de esta experiencia tan cotidiana, moderna, local, la razón por la que hay que tener mucho cuidado con depositar lo sagrado, lo divino, lo importante, lo fundamental en cosas específicas como objetos, ídolos, piedras, personas, ¿no? Porque siempre se revela eso como un engaño. Siempre se revela eso como una distracción. Hay un gran poema en Las Elegías de Duino del gran poeta Rainer María Rilke que dice: ¿qué hacen los amantes sino postergarse mutuamente su propio destino? El destino finalmente es lo divino, Dios, intangible, incomprensible, indefinible, ¿no? Y el ídolo, sea una persona atractiva o un ídolo de piedra, es la distracción, la postergación de lo divino. Y por estas mismas razones de que no debes depositar tu fe en algo palpable y físico, es que no puedes representar al profeta físicamente. Entonces tú no puedes hacer un dibujo ni siquiera del profeta, y mucho menos tener un actor que es Juan Pérez y que es inglés o francés o egipcio, que de pronto asume el rol del profeta. Digamos, sería totalmente indigno, sería una falta de respeto a esta religión. Por un tema de batallar contra la idolatría, pero además porque digamos, el profeta tenía un nivel de belleza, digamos, y
milagrosidad, no sé si existe esa palabra, pero era tan milagroso, tan sublime, tan hermoso incluso físicamente, a nivel energético también, que cualquier representación que tú le puedas dar le resta a lo que en realidad era. Y así sucede con todo lo importante, ¿no? Más aún con Dios. Cualquier representación que tú le puedas dar a Dios es como agarrar una flor hermosa acá y te hago un diseño de palos así en 3 segundos, feo y mal hecho, y eso es lo mejor que puedes conseguir, digamos, para representar a Dios con los materiales físicos que tenemos en la tierra. Y Mahoma, siendo uno de los seres humanos que está más cerca a Dios, pues también, ¿no? Es irrepresentable de manera legítima. Lo que sea que intentes representar, con lo que sea que intentes representarlo, vas a reducirle en misticismo, en belleza, en profundidad. Y por eso mismo es que no puedes hacer la película. Y hicieron esta película increíblemente, es un logro, me parece. Una película hermosa, profunda, potente, bien hecha en todo sentido de la palabra, sin que aparezca el protagonista. Y lo máximo que aparece de él no es ni siquiera su voz, que tal vez incluso sea más importante que su figura, tal vez incluso sería más blasfemo escuchar su voz que verle la cara, aunque sea discutible. Lo único que se ve a lo máximo de él es su bastón, ¿no? Y eso, se ve una vez además, creo. Entonces eso me parece bien hermoso también, y es una sensación que te invade además cuando entras a una mezquita, ¿no? Ese vacío, esa falta de representación palpable, que cuando entras a la iglesia gótica en Venecia o a la iglesia barroca en Venecia, es como te invaden todo esto y te sientes lleno de imágenes. Acá no, acá es más como esa ausencia misma que se genera por la falta de representación, esa presencia de flores, de palabras, de geometría. Esa ausencia hace que más bien tú te llenes de presencia y que la imagen de Dios habite en ti, en lugar de tenerla reducida y embutida en una cosa de materia. Eso me parece una de las cosas más hermosas y más notables de lo que se podría decir una diferencia importante, digamos, hoy en día en cómo se vive el Islam y cómo se vive el cristianismo, digamos, ¿no? Que son las dos religiones más grandes del mundo. Primero el cristianismo, después el Islam. Que incluso en una se puede tener como algo que me llevo y que me acompaña, como un crucifijo. Exacto. O algún otro objeto, pues, ¿no? Exacto, exacto. Eso, si bien se hace mucho por la gente normal, que es musulmana, que son musulmanes, no es lo ideal, digamos, en las bases, en los cimientos del Islam, ¿no? Bien, nos queda poco tiempo, entonces voy a decir un par de cosas claves. Hay dos ramas principales del Islam hoy en día, que son los chiitas y los sunis, los sunitas. La diferencia entre estas dos ramas, en un principio, es algo que de repente a nuestros oídos no suena tan como fundamental, o sea, como que no tienen creencias distintas realmente en cuanto a Dios. Ambos creen que Mahoma es el mensajero de Dios, que solo hay un Dios y que solo se debe alabar a ese Dios. Creen plenamente en el Corán, ambos, no hay variaciones en ese sentido. La variación que hay entre los chiitas y los sunitas, que ha llegado a ser y es actualmente grave y densa y tensa y bélica en muchos sitios, fue en su origen una cuestión política, básicamente. Los chiitas pensaban que el sucesor de Mahoma, como líder de los musulmanes, después de la muerte de Mahoma, tenía que ser alguien relacionado con él sanguíneamente. En este caso era su primo Ali y luego tenía que seguir una sucesión sanguínea, mientras que los sunitas pensaban que podía ser alguien, digamos, que fuese digno discípulo, sin necesidad de estar conectado, ¿no?, a través de la sangre. Lo cual hizo que los líderes que reconocían los chiitas y los líderes que reconocían los sunitas eventualmente empezaron a tener divergencia, ¿no? Entonces ya para mí el líder real del Islam, de los musulmanes, es este, y para ti ya es otro. Entonces eso empieza a generar, unos vacíos políticos, digamos, ¿no? y ya conflictos bélicos. Pero, perdona, ¿esa era la única diferencia? Ese es el origen. Que yo digo que no puede ser esta persona el heredero de Mahoma como líder de los musulmanes,
porque no tiene conexión sanguínea y tú me dices que sí puede ser esa persona y que lo es, y que debe serlo. Ese es el origen. Luego eso se instrumentaliza también, digamos, ¿no? Para poner grupos en contra de los unos y los otros. Y también los líderes políticos eventualmente usan eso para poner a la gente en contra de sí. Pero esa es la diferencia principal de estos dos grupos. Lo cual es bastante impresionante, porque o sea, hasta hoy es como que los dos tipos de musulmanes que hay, y hay conflicto grave por estas cosas. Siendo algo que no parece tocar casi en lo absoluto, o en lo absoluto, la doctrina. No parece influir en lo absoluto en esa doctrina. Ahora, una tercera, se podría decir, sección del Islam, una tercera rama del Islam, que a mi parecer es una de las más interesantes, una de las más interesantes filosofías, no solo del Islam, sino en general de la historia, a la que, bueno, podría hablar de eso un poquito, porque no queda mucho tiempo, pero hablaré de eso un poquito. Es una rama del Islam que está, en algún sentido, afuera de esta distinción que hay entre los sunitas y los chiitas. Y esa rama del Islam es el sufismo. Los sunitas, por cierto, son la vasta mayoría de los musulmanes que hay en el mundo. Su sede principal es Arabia Saudita, pero la mayoría de países islámicos son sunitas. Y el único país grande, digamos, importante, que es predominantemente chiita, es Irán. Irán es un país con una importancia religiosa, mística, profundísima. Es básicamente la región donde estuvo toda la cultura persa, donde nacen también religiones como el zoroastrianismo, de lo cual hemos hablado en algún momento de Zaratustra también, que es como que el primero en distinguir dogmáticamente entre el bien y el mal como dos cosas opuestas, ese dualismo. Y bueno, en Irán también hay mucho sufismo, pero el sufismo, digamos, es algo que escapa un poco a esta distinción que hay entre sunitas y chiitas. Y el sunismo se puede categorizar así de manera bien general como la rama mística del Islam, ¿ya? Ahora, tiene miles de escuelas también, sin mayor conflicto bélico entre ellas, que yo sepa. Entonces es una rama mucho más pacífica en general, es una rama menos ortodoxa, es una rama más abierta del Islam, mucho más acepta mucho más, digamos, a la divergencia de ideas y de filosofías. Y una de las figuras principales del Islam, ¿no? Voy a hablar de tres figuras principales. La primera es Mansur al-Halash, que era un poeta, un místico sufí del siglo XI aproximadamente, que hizo una aseveración muy importante, que de algún modo u otro puede resumir la esencia del sufismo y de algún modo también marcar la diferencia con el resto del Islam y con el resto de religiones abrámicas más ortodoxas, digamos, ¿no? Y esa frase que él dice, la cual termina llevándolo a ser ahorcado, es la frase Ana al-Haq, que significa yo soy la verdad. Entonces, se rompe con esta idea, el dualismo, de que yo soy distinto a Dios y a la existencia y de que yo soy simplemente un ser humano individual, que tengo que, digamos, hacer mis méritos y tener mi fe para poder conectar con Dios, y más bien ese dualismo se convierte en una unidad, ¿no? Donde tanto Dios como el yo humano individual están íntimamente conectados al punto de que se podría decir que son casi lo mismo, ¿no? El yo se empieza a identificar con lo divino. Una frase fundamental que sale en uno de los libros que tengo por acá es que en el sufismo lo espiritual se empieza a corporizar y lo corpóreo se empieza a espiritualizar. Empiezan a confluir mucho más todo lo que existía anteriormente en dualidad. Se puede decir que el sufismo, si bien tiene otros orígenes y otro ancestraje, es muy parecido en esencia a una ideología que ya hemos conversado anteriormente, que es el Advaita Vedanta. El Advaita Vedanta, Advaita significa no dualismo. Entonces es el Vedanta visto desde una posición no dualista. Y justamente lo que hace el sufismo también es
tomar las ideas del Islam, respetando al 100% la adoración por el Corán y por Alá, el único Dios, y el respeto por Mahoma, su profeta y todo, toma esas ideas y las adapta a una visión no dualista de la vida, donde yo soy eso, donde yo soy todo, donde todo es yo y todo lo que existe y lo que se adora y lo que se busca reside en algún sentido en el alma propia, que es la única alma que hay realmente. Entonces, ese ser es Dios, ese ser es el humano, ese ser es la verdad. Entonces, cuando Mansur al-Hallaj pronuncia estas palabras, Ana al-Haq, yo soy la verdad, que no son muy distintas también a lo que dice Cristo, yo soy el camino al Padre, yo soy la luz, quien me sigue a mí llega al Padre. Cuando Mansur al-Hallaj pronuncia estas palabras, es también una especie de revolución, digamos, de quiebre con la manera ortodoxa de ver las cosas en esa región del mundo. Lo enjuician y lo condenan a muerte por ello. Y se dice que él va al patíbulo donde iba a ser ahorcado, cantando y bailando, feliz, tranquilo. ¿Por qué? Porque había encontrado la verdad fundamental de la vida, ¿no? Que es que Él es esa verdad, Él es lo divino, Él es la existencia, que es muy parecido, casi lo mismo a lo que puede pensar un monje o un brahman o un monje o un seguidor del Advaita Vedanta. Tengo un libro acá que se llama La religión perenne. Hay una rama del conocimiento que es la filosofía perennis o la religión perennis. Perenne significa pues, inmutable, que no muere, que no se muda, que no cambia jamás. Y es un poco esta idea de que en realidad hay una especie de base filosófica que subyace a todas las religiones, que nos parecen muy distintas, ¿no? Porque vamos a tal templo y hacen unas cosas de un modo, y luego vamos a otro templo y hacen las cosas de un modo muy distinto, y luego vamos a otro país y tienen tradiciones que decimos, wow, qué diferente es esto. Pero hay toda una escuela de pensamiento que trata de encontrar los puntos en común entre todas estas religiones. Y efectivamente, las ideas principales que se han postulado por estas diferentes tradiciones intelectuales a lo largo del tiempo tienen puntos de conexión en sus bases más importantes, ¿no? Y la base del Advaita Vedanta como una interpretación mística de los Vedas y la base del sufismo como una interpretación mística del Islam es un buen ejemplo de esta sabiduría perenne e inmutable que surge independientemente de dónde has nacido y dónde estás y qué religión llevaste. Eventualmente surge esa verdad. Entonces a Mansur al-Hallaj lo ahorcan y él va cantando y bailando al patíbulo. Porque obviamente cuando encuentras esa verdad que subyace a todas las religiones y a todos los libros, y a todas las ideas, y a todos los políticos, y a todos los rabinos, y sacerdotes, y muecines, cuando la hallas, pues hallas una fuente, y eso también es común casi a todas las filosofías religiosas existentes, cuando hallas esa verdad, hallas la plenitud total, y no dependes de las cosas externas, ni siquiera de que te ahorquen, ¿no? Tu felicidad, tu plenitud, ya no depende de las cuestiones periféricas y epidérmicas de tu vida, como que te rechacen o te quiten algo o te ahorquen. Tu plenitud está más allá de eso, está conectada con esto perenne que subyace tanto a tu experiencia personal como a toda la gran historia de las ideas de la que hemos estado tratando de hablar en todas estas clases. Entonces Mansur al-Hallaj es una figura muy importante en el sufismo. No es cercanamente tan importante como Mahoma, obviamente, porque no genera un sismo social de esa categoría, pero digamos que en la historia del sufismo es una base fundacional, es un cimiento, ¿no? Y tiene este poema muy hermoso que la frase principal dice: mátenme, oh mis píos amigos, kill me, oh my faithful friends, porque yo soy la verdad y así es, ¿me entiendes? En esencia, así son las cosas, esta es la verdad perenne, esta es la filosofía real que subyace a todas las diferentes tradiciones, y si me tienen que matar por ello, pues iré cantando, básicamente. Otro poeta maravilloso del sufismo es Rumi, que es simplemente uno de los poetas más logrados, más representativos de lo que es
el sufismo, del siglo XIII también, de toda la zona por donde ahora está Afganistán, Irán. Y escribe poesía, escribió una inmensa cantidad de poesía, era muy prolífico, y toda su poesía está de algún modo directa o indirectamente conectada con esa búsqueda de lo divino, ese hallazgo de lo sagrado, esa conexión con Dios a través del espíritu propio, esa identificación del yo con el todo, del Atman con el Brahman. Y tiene poemas muy hermosos, ¿no? Así como Mansur al-Hallaj, pero bueno, tiene más y es un poco más reconocido además hoy en día, ¿no? Rumi es una figura que cualquier persona con un mínimo de educación poética hoy en día sabe quién es, ¿no? Mansur al-Hallaj un poco menos, hay que tener un poco más de conocimiento ahí ya del sufismo. Pero abro este libro al azar, ¿no? Y un verso. Mira, qué curioso, este poema que he abierto al azar, la primera frase que dice es: cuando por fin Hallaj, que es el sujeto del que hemos hablado, al cual obviamente Rumi admiraba mucho, cuando por fin Hallaj se fundió en el amado, fue justo que se unieran a los pies de la horca. Entonces hace referencia al momento en el que él halla el amado, dice la pronunciación de que él es la verdad y la vida y la existencia, y lo ahorcan, ¿no? Y dice, ¿no?, cuando se funde con el amado. O sea, el yo casi como un metal que lo derrites y se funde con un mar de metal, o una gota de lluvia que se mete al mar y ya se confunde con todo ese mar, y ya no es la gota y el mar, sino que es simplemente el mar y nada más. Del mismo modo pasa cuando un ser, digamos como el Hallaj, que es un individuo en particular, se funde con el todo. Y obviamente pues cuando pasa eso no importa que te ahorquen, no es un problema. Cuando por fin al-Hallaj se fundió en el amado, fue justo que se unieran a los pies de la horca. Con un trozo de tela que arranqué de su túnica, me cubrí la razón, la cabeza y los pies. La espina que tomé de su jardín se me clava despacio dentro del corazón. Una buena mañana, un sorbo de su vino, tornó mi corazón en cazador de leones. Es justicia, lo admito, que esta separación que me enseñó a sentir ronde mi corazón igual que un monstruo. Pero al potro salvaje de los cielos, su mano lo amansó llena de amor. La razón, siempre docta y honorable, por un vaso de amor, por uno solo, capa empeñó y sombrero. Hay muchos corazones que han querido del amor protegerse y escapar, y él siempre los encuentra y los devuelve a casa. Qué bueno ese. Sí. Rumi es un maravilloso poeta que resume muy bien las ideas del sufismo, pero no en realidad las ideas del sufismo, sino la filosofía perennis, la sabiduría que está tanto detrás del sufismo como detrás de cualquier otra religión que haya tenido alguna importancia en la historia. Ese es Rumi. Y bueno, otra figura que de repente ya no nos da para conversar mucho de esta figura, creo, pero que es bien interesante y es un sufi muy importante también para investigar, es Ibn Arabi, que también fue un sabio con muchos textos y testimonios realmente muy valiosos, ¿no?, que te dan ese acercamiento íntimo que te puede dar un poema como el que acabo de leer, ¿no? Porque ¿qué pasa? No se puede expresar lo que esta sabiduría predica únicamente a través de la razón. No se puede expresar a través de las palabras como lo estoy haciendo. Ciertamente no se puede expresar a través de las imágenes, como hemos dicho, ¿no? No se puede representar lo sagrado. Por eso es tan bonito también que justo la caligrafía sea tan importante en el mundo islámico. Porque te das cuenta que la palabra en sí no basta. Tiene que ser la palabra, pero ya estetizada, materializada de algún modo. No basta simplemente explicar las cosas. Y justamente por eso también tienes que escribir poesía en buena medida para tratar de explicar eso. El Corán de algún modo u otro es poesía también. Esto es poesía en un sentido más técnico de la palabra, digamos, ¿no?, porque lo lees y está en verso y en fin, tiene una métrica. Si lo leyeses en su idioma original tiene una métrica muy específica y perfecta, por supuesto, en este caso, de Rumi. Entonces se busca, es algo que también creo que es algo en común a las tradiciones místicas de las diferentes religiones,
es que se busca no solamente explicar algo, sino hacértelo ver, ¿me entiendes? Se trata de un conocimiento al que se accede a través de la experiencia, no a través del intelecto. Por eso dice en ese mismo poema, por un solo vaso de amor, la razón abdicó su poder, por decirlo así. Entonces se tiene que complementar el aprendizaje de estas sabidurías, por un lado con la parte teórica o técnica, con el acceso directo, con la producción del conocimiento directo, que tiene que pasar por lo estético, por lo emocional, por lo espiritual. Tienes que llegar a eso de manera directa y propia, no puede serte explicado. Y la poesía justamente es un camino para que puedas, como dicen en inglés, ¿no? Show, don't tell. ¿No? O sea, para que pueda serte mostrado en vez de simplemente contado. Porque todas estas cosas no tienen ningún valor si no son experimentadas en carne propia, por lo menos en un cierto grado, ¿me entiendes? Yo sí creo que la filosofía es absolutamente inútil si no puede ser vivida en carne y hueso de algún modo u otro. Y creo que este tipo de filosofías están muy conscientes de eso y operan para buscar el contacto directo con el individuo. Ibn Arabi es simplemente otro muy buen ejemplo de esto y tiene anécdotas muy interesantes, muy bonitas que podemos tocar de repente al inicio de la próxima clase un poco, que revelan un poco cuáles son los cimientos de esta filosofía sufí. Vamos a cerrar con eso por ahora, porque creo que con este hermoso poema de Rumi, o podemos realmente leer alguno chiquitito más por ahí para cerrar con alguna idea que sea más de conocimiento directo en vez de estar explicando demasiadas cosas. Alguno que tenga marcado por ahí. Amándote podré llegar a lo más alto. 100 veces mi tamaño aumentará anhelarte. Me preguntan por qué giro a tu alrededor. Son unos ignorantes. Giro a mi alrededor. Esto, aparte de que es un ejemplo, digamos, de las cosas que estamos conversando, es muy interesante porque los sufís tienen una tradición de danza también, que son los dervishes, que danzan en círculos, giran permanentemente, tienen unas faldas hermosas que cuando giran se abren. Entonces cuando empiezas a girar se parece como a una especie de círculo, la falda se eleva y empiezan a girar. Y yo he ido a un evento, por ejemplo, en Egipto, donde vi esto por primera vez, donde se pusieron a girar y simplemente no paran. Es impresionante verlo en persona. O sea, giran y giran y giran. ¿Cómo se llaman? Sin cesar, los dervishes. Dervishes. Que son estos danzantes del sufismo, que son, o sea, puedes tener dervishes que no son sufís, digamos, pero es una tradición de danza que está muy conectada con esta filosofía. Entonces tienen poetas, bailarines, cantantes, que está íntimamente conectado con la transmisión de esa sabiduría. No es solo a través de la razón. Genial. Ha sido como todos los domingos que hemos parado además 3 o 4, ya ni me acuerdo. Pero ha sido, creo que muy revelador, muy enriquecedor, que es lo que siempre digo. Así que, Rodrigo, te agradezco muchísimo. Estoy seguro que la próxima va a ser aún más nutritiva. Sí. Y nada, seguimos para Excelente. la próxima. Chévere. Y la próxima también, por ahí si nos queda un rato, conversamos también un poco de cómo se puede conectar esto con lo que estás haciendo. Pero por supuesto que sí. Sí, o sea, porque no dudo que... Ah, ¿es foto o vídeo todavía? Sigo grabando. Ah, bueno. Está bien, está bien. Porque, o sea, no dudo que también todo esto se conecta, pues, con Total. lo que estás haciendo, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo siento que... Tienes que destruir tus propios ídolos también. Total, absolutamente. Y, ¿sabes? Yo siento que todas estas historias y toda la historia en sí está conectado con esto del o sea, queriendo o no queriendo, con todo el tema del viaje del héroe. Por supuesto, claro. El héroe de las 1000 caras, como dice Joseph Campbell. Tal cual. ¿No? Entonces... Es la historia de los 1000 libros, también se podría decir. O sea, es el héroe de las 1000 caras, la misma historia de los 1000 libros, la religión, el dios de las 1000 religiones, uno. Exacto. Las religiones politeístas también, en algún sentido, son bastante monoteístas, en el fondo. Sí. Sí, súper interesante, súper interesante.